Muy buenas, hoy es un día maravilloso y queremos compartir algo muy interesante. La iglesia debe tener un conocimiento pleno acerca de un tema que le compete a la iglesia del Señor hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que sé que será de mucho interés para todos. Dios en busca de adoradores. Quiero hacer una pequeña introducción y tengan presente que hoy vamos a disertar la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el verso 21 al 24. Tenga por allí esa cita. Quiero hacer esta pequeña introducción acerca de cuándo, en qué momento de la historia de la humanidad el hombre empieza a adorar a Dios. Y a través de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que en Génesis capítulo 4, verso 26, vamos a encontrar el primer hombre que empezó a invocar el nombre del Señor, el primer hombre que empezó a adorar al Señor. La Biblia señala este primer hombre, el cual le dio la apertura a una generación que empezó a adorar al Dios Todopoderoso. La adoración debe darse solamente a Él, porque Dios es digno de toda adoración. En Apocalipsis capítulo 4, usted va a encontrar algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, la palabra de Dios declara que el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en Génesis encontramos que el primer hombre llamado Enós, hijo de Set, el tercer hijo de Adán. Enós, el nieto de Adán, desde allí se empezó a adorar e invocar el nombre del Señor. Este hombre empezó a invocar el nombre del Señor porque Dios era digno y es digno y será por siempre digno de suprema alabanza y adoración. En Apocalipsis 22 también vamos a encontrar un texto muy importante. Apocalipsis 22 y leemos el verso 8 y 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Verso 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces el ángel le indica al apóstol Juan que el único a quien se le debe adorar es a Dios, no al hombre ni a ningún otro ser, solo a Dios. Les estoy dando citas claves que demuestran a través de la palabra quién es digno de la adoración y cuál fue el primer hombre que dio apertura a la adoración a Dios. En Génesis capítulo 4, verso 26, usted encuentra el nombre de ese ser que empezó a adorar a Dios. Solamente por el Espíritu Santo podemos acercarnos a Dios para adorarle. Mire lo que dice Primera de Corintios
Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, por Él es que nosotros adoramos a Dios, le llamamos Señor. Un adorador debe saber y tener bien claro que Dios es Espíritu. Ahora sí, vamos al texto guía para este tema. Dios en busca de adoradores. En Juan capítulo 4, y leemos desde el verso 21 al 24. Dice la bendita palabra de Dios. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, presta atención, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es interesante saber que en la Biblia encontramos a quién se debe adorar. En la Biblia encontramos cómo se debe adorar. Y en la palabra de Dios también encontramos a dónde, a quién, dónde y cómo debemos adorar. Es digno resaltar que el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana acerca de este tema, el Señor Jesús le enseña algo muy importante, y es que los samaritanos creían que a Dios se le adoraba en lugar señalados por ellos, pero los judíos también creían que había un lugar señalado para adorar a Dios, que era en Jerusalén. Y la costumbre de todos los años era que mucha gente subía a Jerusalén a adorar al Señor. Es importante destacar que el Señor Jesús le dice a la mujer: ni en este monte, el cual ellos señalaban como lugar de adoración a Dios, en donde se debía adorar a Dios, los samaritanos. Dice Jesús: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es tan importante saber dónde se debe adorar a Dios. El lugar es fundamental, es importante. Aunque Jesús le está quebrando esa ideología que solamente debe ser en un lugar determinado. No, a Dios no se le adora en un solo lugar. A Dios se le adora en cualquier lugar donde tú te encuentres. Después que tu adoración para Dios sea una adoración en espíritu y en verdad, Dios la recibe y es grata delante de la presencia de Dios. Dios es digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda exaltación. Y es importante que la iglesia sepa que en el Salmo 95 declara algo
extremadamente bueno. Mire lo que dice el Salmo 95 acerca de este tema de la adoración. La Biblia dice en el Salmo 95: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Quién está sobre todos los dioses? Sino aquel que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo cuanto existe. Y Él solamente es digno de nuestra adoración. Entonces, ¿por qué rendir la adoración a cosas que no ven, que no escuchan, que no prestan atención, que no son seres vivos? ¿Y por qué rendir la adoración a otro ser humano? Si Dios es digno de ella, Dios es digno de nuestra adoración. Dios nos llama. En el verso 6 dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El hombre ha desviado la adoración. La adoración debe ser dirigida al Dios Todopoderoso. Y el hombre se ha encargado de desviar la adoración, la dirección. La adoración tiene una dirección muy vertical, de la creación a su creador. Y es importante saber que detrás de la desviación de la adoración a Dios está el enemigo, porque él, cuando estaba en el cielo, cuando era un querubín protector, cuando ese ser que dice que era el sello de la perfección, dice que dio lugar en su corazón a una soberbia, se enalteció de tal manera que pretendía que los demás seres que estaban en el cielo le rindieran adoración a él, porque él pensó que podía ser igual o superior a Dios. Y Dios, en vista, y porque Dios es un Dios celoso, porque Él no comparte su gloria con nadie, Él no comparte la adoración con nadie, porque la adoración es de Él. Y el diablo se enalteció y Dios lo cortó. Y Él se ha encargado de desviar la adoración que debe ser dirigida a Dios, y la ha desviado un poco hacia Él. Porque no crea usted que en la tierra solamente se adora a Dios, que debería ser así. Y la iglesia del Señor adora al Señor. Eso está bien. Y Dios se encuentra agradado de esa adoración. Pero la iglesia debe conocer que el enemigo anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar, porque él no quiere que adoremos al Señor. Una vez, estando Jesús en el desierto, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, dice que para ser tentado por el diablo, en una de esas tentaciones, el diablo le presentó todos los reinos de la tierra al Señor Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Pretende el diablo todavía hoy que se le rinda adoración a él? Así que ten pendiente esto, que el enemigo siempre va a querer buscar la manera de desviarte a que no adores a Dios. Y algo interesante que vamos a ver más adelante es que la Biblia nos enseña cómo se adora a Dios.
Y el primer elemento es reconociendo con nuestra boca lo que Él es. En el libro de Mateo, capítulo 14, libro de Mateo, buscamos rápidamente el libro de Mateo, capítulo 14, verso 33. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cómo la adoraron? Reconociendo con su boca que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios. Esa es la manera, una de las maneras como se adora a Dios, reconociendo con nuestra boca que Él es Dios. En el Salmo 34 encontramos algo también con referente a esto, el reconocer a Dios. Dice el Salmo 34: bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. Entonces, mire la importancia de reconocer, de exaltar, adorar a Dios con nuestra boca. Nuestra boca debe ser un instrumento para adorar a Dios. Por eso, hermanos, iglesia de Dios, usa tu boca para adorar al Señor, no lo uses para otra cosa. La adoración a Dios es fundamental y es necesario saber acerca de esto. Otro elemento fundamental para adorar a Dios es con fe, pero una fe nacida del corazón. Mateo capítulo 28, encontramos algo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, la duda es un impedimento para adorar a Dios. Mire que los que creyeron, adoraron. Entonces, la fe juega un papel muy importante en la adoración, porque es necesario que cuando tú te acerques a Dios, crea que le hay, que Él está presente y que Él es digno de esa adoración. Romanos capítulo 10, verso 10 dice: porque con el corazón se cree. La fe debe ser nacida del corazón, porque con el corazón se cree. Juan capítulo 9, mire lo que dice Juan capítulo 9, verso 35. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y le adoró? Entonces es muy importante saber que la fe juega un papel importante en la adoración. Él creyó y adoró. Entonces vemos otro elemento importante. El servir a Dios también es una adoración. Temerle, obedecerle y amarle a Dios es una adoración. En Deuteronomio capítulo 10 encontramos algo muy importante también acerca de la manera como se debe adorar a Dios. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. También hay otro elemento importante para adorar a Dios, y es que en Apocalipsis capítulo 4
encontramos también textos que nos enseñan cómo adorar a Dios. La iglesia necesita saber esto porque el fin de la iglesia es estar un día en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Y la iglesia debe saber que en el reino de los cielos no hay momento para perder, no hay tiempo para perder. En el reino de los cielos se emplea bien esto. Mire Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono en el cielo? Dios. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién vive por los siglos de los siglos? Dios. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5 verso 14 también declara algo, que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. Entonces es importante saber que Dios, como dice Juan, anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús le dice a la mujer samaritana, mire lo que le dice Jesús a la mujer samaritana en verso 23, capítulo 4 de Juan. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces encontramos que Jesús le enseña algo a la mujer, que Dios anda buscando adoradores. Al cielo van a ir adoradores. En el cielo no se necesitan evangelistas, no se necesitan profetas, no se necesitan maestros, no se necesitan apóstoles. En el cielo, el único ministerio que va a estar presente allí es el misterio de la adoración a Dios. La iglesia debe entender que desde ya debe aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios anda buscando esos adoradores. Cristo viene por una iglesia que adore, una iglesia entregada en adoración, una iglesia que se rinda, una iglesia que esté preparada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo juega un papel importante en la iglesia y nosotros lo hemos dejado a un lado. Es necesario que la iglesia se haga amiga del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos indica, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios es el que nos guía a esa adoración al Padre, a esa adoración a Dios. En el verso 24 del capítulo 4 de Juan dice: Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Espíritu Santo te va a guiar a una perfecta adoración, a una adoración en espíritu, porque la carne nada tiene que ver con la adoración a Dios, porque hay un combate entre la carne y el espíritu. La carne te dice no y el espíritu te dice sí, adora. El espíritu ve la necesidad de adorar a Dios. El espíritu siente el deseo, las ganas de adorar a Dios, pero la carne se lo opone. Y es allí donde empieza el Espíritu Santo a ayudarnos en nuestras debilidades. Él nos guía a esa adoración a Dios, a que nuestro espíritu se conecte en adoración con Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios,
nos guía a esa verdadera adoración, una adoración genuina, sincera. Romanos capítulo 8 nos dice algo muy importante en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Un carnal no piensa en adorar a Dios. Un carnal está pensando en las redes sociales. Un carnal está pensando en cosas que no convienen al espíritu ni a la adoración. Pero aquel que es movido y que vive en el Espíritu Santo de Dios, ese es el que se conecta a una verdadera adoración. En el verso 8 del capítulo 8 de Romanos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puedes adorar a Dios si vives en la carne? ¿Cómo puedes exaltar el nombre de Dios y rendirte ante Él si vives en la carne? No, hay que desechar las obras de la carne, hay que desechar toda inmundicia. Al cielo no va a entrar cosa inmunda, al cielo no va a entrar la carne, al cielo va a entrar una iglesia espiritual, una iglesia que adore a Dios en espíritu y en verdad, una iglesia que se rinda ante la presencia de Dios Todopoderoso, una iglesia que en verdad haya sido preparada por el Espíritu Santo, y esa iglesia debe darle lugar al Espíritu para que el Espíritu Santo pueda prepararla en adoración al Señor. El Espíritu Santo es la persona enviada por el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo para preparar a la iglesia, para guiar a la iglesia en verdad, para que la iglesia sea consciente que cuando el Señor venga por ella, porque Apocalipsis dice que, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven Señor. La iglesia anhela, la iglesia desea para estar un día, estar en la presencia de Dios y adorar a Él. Por eso, iglesia, usted debe entender que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Eres tú uno de ellos? Te invito a que tú puedas adorar a Dios allí y entregarte a Él con sinceridad. Que Dios vea en ti esa adoración que Él anda buscando entre todos los seres humanos en su pueblo. Bendiciones, y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga, y recuerda que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque ellos estarán en el reino de los cielos en completa adoración con los seres vivientes que allá se encuentran. Dios te bendiga.